Y en Viena hay 10 muchachos y un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas, dice que hay un fragmento de la mañana y en el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals y este vals y este vals con la boca. Este vals, 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 que se muere en mis brazos. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Federico García Lorca llega a Buenos Aires el 13 de octubre de 1933. Llega porque es reclamado por Lola Membrives, la actriz dramática Lola Membrives, que ya ha estrenado en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, Bodas de Sangre, con un notable éxito. Él va a Argentina, yo creo, un poco como quien va al Dorado, a quien busca el Dorado. Y porque, como él mismo les dice a su familia en alguna de las cartas, está ganando por primera vez dinero. La Buenos Aires a la que llega Lorca a principios de los años 30 es una Buenos Aires mítica, mítica y automitificada. La Buenos Aires del auge del tango, de la expansión de las avenidas, es decir, la Buenos Aires que estaba construyéndose cultural, pero también urbanísticamente, con los perfiles con los que la conocemos hoy. Buenos Aires en aquella época ya era una gran ciudad, una ciudad que tenía algo de París, que tenía algo de Madrid, que tenía algo de Génova y tenía algo de Marsella. Buenos Aires era con Nueva York en ese momento la gran capital del teatro en América. Y yo creo que le hizo mucho bien. El viaje a Buenos Aires y a Montevideo en el año 33 significa para Lorca un reencuentro con nuestras raíces en la cultura, en la música, en las costumbres. Y estuvo muy feliz y ganó mucho dinero. Allí él empezó a ganar dinero. Él lo que busca también es la independencia económica y sabe que en Argentina va a tener conferencias, recitales, conciertos, ensayos al piano y sobre todo el teatro, ¿no? Y él busca eso y busca también el reconocimiento de su propia obra. No tenemos que olvidarnos que el despegue que hace como autor Lorca lo hace en el Río de la Plata. Es decir, la fama de Lorca comienza con sus éxitos teatrales en el Río de la Plata. Los primeros años 30, en realidad, Federico vive sobre todo de su padre y de las subvenciones que recibe su compañía de teatro, La Barraca, que lleva clásicos del teatro español por todo el país, que son muy reducidas. No se hace uno rico con esto. La Barraca, como en tantas muchas cosas de Federico, fue un adelantado a su tiempo. Si uno piensa en la España de ese momento, en la España de los años 30, era absolutamente visionario. Que a alguien se le ocurra pedirle a un ministro de Justicia unos camiones para ir a los pueblos a representar a los clásicos. Estaba formada por estudiantes, mujeres y hombres, y fue una maravilla porque iban por los pueblos donde no habían visto a mejor nunca teatro y ellos representaban obras clásicas. Llegaban a un pueblo, montaban, los camiones se convertían en un escenario, ponían de fondo la fachada normalmente de la iglesia y hacían lo que 25 años después
haría toda Europa. Yo me hubiera ido con la barraca, yo hubiera ido en esos camiones de gasóleo infinitos, yo hubiera conocido a Federico, yo hubiera trabajado con Federico. Federico seguramente me hubiera dirigido en algún auto sacramental, o por lo menos le hubiera llevado el botijo del agua. Yo hubiera participado en la barraca, pero vamos, de cabeza. Qué suerte, qué alegría, ¿no?, poder estar ahí. Pero bueno, eso fue algo que creó él y fue algo completamente nuevo. Lorca, cuando llega a Buenos Aires, es que lo reciben como si fuera una estrella de Hollywood. De hecho, hay una gran cantidad de artículos en la prensa argentina, sobre todo la bonaerense de la época, diciendo ha llegado Federico García Lorca, y hay una gran expectación. Porque cuando él llega ya se ha estrenado Bodas de Sangre, y Bodas de Sangre está siendo un éxito total en Argentina. Él ya era muy famoso en Europa y aquí la gente lo esperaba con ansias porque había una colectividad española que se cobijó en la Avenida de Mayo, que de hecho es muy parecida a las calles de Madrid. Tuvo un éxito extraordinario y entonces se ha quedado mucho más tiempo del que creía, desde el 20 de octubre del año 33 hasta el 18 de marzo del año 34. Federico García Lorca se aloja en la habitación 704, aquí del Hotel Castelar. Es una habitación pequeña, sencilla, pero tenía su balcón a la Avenida de Mayo, que era lo que le importaba a Federico. Una avenida que siempre acoge a aquellos que llegan de España y que es alimentada por la comunidad de españoles. La Buenos Aires de principios del siglo XX era una Buenos Aires abrumadoramente mestiza, llena de inmigración de todos los rincones de Europa. Un fuerte contingente proviene de España, sobre todo de Asturias, de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. Tanto es así que a Lorca le llama muchísimo la atención que a Buenos Aires la llamen la quinta provincia de Galicia. Buenos Aires no se explica sin la inmigración. Sobre todo Buenos Aires, y en alguna medida Argentina en su conjunto, pero sobre todo Buenos Aires. Creo que el Lorca que visita Buenos Aires es un Lorca en este sentido mucho más cosmopolita que el Lorca de la residencia de estudiantes, plenamente preparado para disfrutar de la riqueza de la inmigración y de la mezcla, que no otra cosa era su obra poética, una maravillosa mezcla. Si en Lorca hubiese alguna pureza, no habría escrito nada. ¿Dónde empieza todo tu periplo de Bodas de Sangre? Es cuando leí El romancero gitano, leí muchas cosas de poetas en Nueva York que no entendía, ni de sonetos del amor oscuro, y cuanto más mayor me hago, más los entiendo. Sí, sí, sí. Y leí Bodas de Sangre. Y claro, Bodas de Sangre, sin yo tampoco entender, muy adolescente, 14 o 15 años, ni haber vivido nada de lo que cuenta Bodas de Sangre, de esa grieta del deseo tan salvaje, a esa edad yo no lo había vivido, pero era como algo que me decía, la vida debe ser así. Yo me enamoré perdidamente de un compañero de clase y de una compañera de clase. Fue algo brutal lo que yo sentí. Tenía 19 años, estaba descubriendo el teatro y él era un poeta y ella era una mujer fuego, era una cosa, Enriqueta y Alberto. Me enamoré de diferentes formas de ellos dos, pero fue un amor, fue algo muy romántico, algo muy bestia, ¿no? Y ellos se enamoraron entre ellos. Fue la historia de amor más grande, es más, duró muchísimos años hasta que Alberto murió hace unos 6 o 7 ya, bastante, sí. Uno de los mejores amigos, un poeta, un Lorca, pintaba, era un actor excepcional. Y ellos hacían Bodas de Sangre. Su escena era Bodas de Sangre. Mientras yo hacía el público, su escena era Bodas de Sangre. Qué fuerte. Y yo era el que observaba, yo era el testigo de cómo preparaban esa escena. Yo estaba enamorado perdidamente y yo era el que observaba. Sufría como un cabrón. Y a la vez era testigo de un amor que yo no había visto nunca. Era la primera vez que veía un Romeo y Julieta. Era una sensación... Entonces yo siempre pensé que eso era lo que tenía que sentir el novio.
Por eso, para mí, tu peli es algo tan personal en mi vida. O sea, es un episodio más que lleva rimando desde mi adolescencia y que termina el círculo En ese momento. en ese momento. ¿Recuerdas el momento en que dices, voy a hacer una película de esto? Me acuerdo que me preguntaron amigos comunes y del equipo y me dijeron, ¿y ahora qué querrías hacer? O sea, después de la primera película así, yo dije, de todas las historias que hay en el... Pero me lo preguntaron así, de todas las historias que hay en el mundo, claro, ¿cuál es la que te gustaría verdaderamente hacer? Yo dije, de todas las que hay, bodas de sangre. O sea, de las mías, las de otros, las que existen, bodas de sangre. Y ahí mismo dijiste, claro, bodas de sangre. Claro, es que sí que me contestaron, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Que eso le contestas tú en todas las entrevistas cuando te preguntan, ¿y por qué Lorca? Claro, ¿por qué ¿Y por no? qué Nos no? pregunta todo el mundo por qué Lorca. Y dices, pero a los ingleses nadie les pregunta por qué Shakespeare. No, claro. Y a veces aquí nos cuesta reconocerle. Y esto es una cosa que pasa ahora y que le pasó a él en su momento, como ocurrió con Bodas de Sangre cuando se estrenó en Buenos Aires, que es donde fue un súper éxito. Buenos Aires, 20 de octubre de 1933. Queridísimos padres y hermanos, me siento abrumado por la cantidad de agasajos y atenciones que estoy recibiendo. Estoy un poco deslumbrado de tanto jaleo y tanta popularidad. He tenido que tomar un muchacho que me sirve de secretario y de mecanógrafo y me defiende de las visitas que llegan hasta la cama. Tantas fotos han salido en estos grandes diarios que soy muy popular y me conocen por las calles. Aquí, en esta enorme ciudad, tengo la fama de un torero. Se puede percibir cómo Lorca, al fin y al cabo, y a pesar de haber vivido unos años en Madrid, era una persona de ciudad pequeña. Y las dimensiones de Buenos Aires le abrumaban en términos espaciales, pero también sociales. Había demasiada gente que ver, pero esa demasiada gente que ver era la gente que llenaba los teatros. Así que Lorca se sintió como dulcemente secuestrado por esa vorágine. Y en el mismo Hotel Castelar hay una radio, la radio Stentor. En cualquier momento era reclamado para dar su opinión sobre algo, para recitar algún poema, y lo presentaban como la voz gitana. Es curioso que no haya podido encontrarse hasta el momento la voz de Federico. Qué triste es tener que imaginarla, ¿no? Porque hay otra cosa que es difícil de describir la voz, así como no es tan difícil describir los rostros de una persona. Yo he buscado la voz de Federico desesperadamente y durante años. La he buscado en Argentina, en Buenos Aires, la he buscado en Uruguay. No existe. Lo había comentado con Rafael Alberti, que a Alberti le hacía mucha gracia. Yo creo que era una cuestión de que le producía malfario, de que pensaba que si dejaba su voz grabada se iba a morir en cualquier momento y mejor no dejar ningún testimonio. Si existe algún registro sonoro de la voz de Lorca, parece probable que esté archivado en alguna de las fonotecas de las miles de radios que hubo y que desaparecieron en Buenos Aires. Cabe la posibilidad, siempre anunciada y nunca realizada, de que la voz de Lorca esté perdida en algún sótano porteño. Me habían contado que tenía una voz de barítono, una voz oscura y con muchos armónicos. A partir de eso, y a partir de las voces que existen de Neruda, de Alberti, de cómo recitaban, de cómo hablaban, intentamos reconstruirlo con Juan Echanove en un laboratorio de sonido. A mí casi me da un síncope, pero me mareé. Porque de buenas a primeras y en 10 días había que encarnar a Federico. Es la época en que la ciudad canta, acompañada de guitarras, esos fandangos y granainas tan peculiares y con tantas honduras de paisaje. Todo el romancero se vuelca en bocas de los niños. Las más bellas baladas, no superadas por ningún poeta del romanticismo. Las más sangrientas leyendas. Algo nos debíamos acercar porque el día del estreno Alberti pegó un respingo en la silla y estaba Isabel García Lorca a su lado
yo estaba enfrente, les estaba mirando justo en ese momento, y Alberti le dijo algo al oído y Isabel, con una gran sonrisa, hizo así. Es decir, Isabel sabía que no era su hermano, pero hasta Alberti, que había sido un gran amigo suyo, se confundió. O sea que algo debía tener en esa... Lo que sí es cierto es que los que asistían a las lecturas de Federico hablan del embrujo. A mí, Isabelita García Lorca, cuando hicimos la función en Granada, ella la vio en Granada, cuando entró en mi camerino me dio un abrazo de hermano, no me dio un abrazo de Isabel García Lorca, un actor. Me abrazó como se abraza a la familia. Y era notable el silencio con que todo esto ocurrió y que todos, se me saltan a mí las lágrimas, pero todos los que estábamos, todos, Manolo Fernández Montesinos, Laurita García Lorca, Isabel García Lorca, Pascual y yo, es decir, llorábamos, no hablábamos, llorábamos y nos abrazábamos. Buenos Aires, finales de octubre de 1933. Ya se celebró el estreno de Bodas de Sangre. Ha sido un verdadero escandalazo. Yo no he visto en mi vida una cosa igual de entusiasmo y cariño. El Gran Teatro Avenida es como 10 veces el Teatro Español de Madrid, uno de esos inmensos teatros de América. Y estaba totalmente ocupado por una muchedumbre que estaba de pie en los pasillos y colgada del techo. El teatro tiene 100 palcos que ocupa lo mejor de la sociedad aquí. Seguramente el día más deslumbrante de los meses que pasa Federico en Buenos Aires es el 21 de noviembre del 33, cuando se monta la función número 100 de Bodas de Sangre. Y eso implica, por ejemplo, que en una de esas representaciones vaya el propio Lorca, suba al escenario, salude, aproveche y recite, y la gente en Buenos Aires se vuelve loca. Se vuelve loca. No le arrancan mechones de pelo de milagro, ¿no? Pero es como una estrella del rock. Bodas de Sangre nace de un hecho concreto, de un hecho real, de una noticia de periódico, de un suceso que ocurrió en Almería. Una mujer está prometida a otro hombre, pero tiene un amante que es su verdadero amor y con el que se fuga. Y el esposo abandonado, se rebelan y se crea una reyerta familiar que acaba en hechos sangrientos. Federico era muy bueno poniendo títulos. Cuando uno dice Bodas de Sangre, igual que cuando uno dice Verde, que te quiero verde, algo ocurre. Yo creo que Bodas de Sangre es uno de los mejores títulos de la historia de la literatura teatral. No deja de ser una historia con todos los elementos de un taquillazo. Amor, lujuria, crimen. Y eso en manos de un artista del refinamiento y del talento creativo de Federico García Lorca se convierte en un hito del siglo XX, del teatro del siglo XX. Mi abuela, Dorita, que a día de hoy, mientras digo estas palabras y toco madera, tiene 93 años, todavía recuerda cuando con 9 años asistió a uno de los estrenos de Lorca de la mano de su padre. Mi abuela tiene en su casa, y sirva esto como ejemplo de la huella de Lorca, como toda señora mayor, muchas fotos de la familia, de sus nietos a distintas edades, ya de su bisnieta y, por supuesto, de sus 3 hijos. Pero también tiene una foto de Lorca entre esas fotos familiares, como si Lorca hubiese sido su hermano o su novio. Fue, creo que en 1937, y mi padre, que era aficionado al teatro, debe haber pensado que me iba a dar una alegría, una satisfacción, y me llevó a ver Bodas de Sangre, que para mí fue un descubrimiento y un acontecimiento en mi vida. Fue muy impresionante y no recuerdo mucho porque de esto hace poco, hace 80 años nada más.
Y lo único que recuerdo es a Margarita Xirgu, la escena final, cuando dice con un cuchillito que apenas cabe en la mano. Eso me quedó. Estoy muy agradecida a mi padre, porque a partir de ahí empezó mi amor por el teatro, por García Lorca, que es uno de mis amores. Y bueno, y a partir de ahí compré toda la obra y Lorca sigue siendo para mí, Bodas de Sangre, algo en el terreno de lo sagrado, de lo inolvidable. Un cuchillito que apenas cabe en la mano, pez sin escama ni río, para que en un día señalado entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden 2 hombres duros con los labios amarillos. Tú personalmente, ¿cómo afrontaste el hecho de interpretar un personaje lorquiano, con todo lo que eso implica? Yo no pensé en eso, porque si yo pienso que tengo que interpretar un personaje lorquiano con lo que supone para todos los demás y volviendo al miedo que da revisar cualquier Lorca, me hago caquita. Yo lo que intenté fue ser perfecto. Yo intenté ser el amante, el novio, el amor, la idea perfecta del hombre con el que cualquiera se quisiera casar o cualquiera quisiera tener de yerno, ¿sabes? Algo como ideal, porque creo que es mucho más interesante para explicar el drama de después, que incluso teniendo a ese hombre ahí, todavía decides irte con Leonardo, que es el que te da mala vida. Y creo que eso es lo que contaba Federico, el desastre de la pasión. Totalmente. El desastre de la pasión. Yo quiero que me cuentes tu visión de Bodas de Sangre, desde dónde la interpretas, por qué ese mundo onírico, porque está clarísimo que no solamente es que te inspira Federico, pero que también es tu mundo, y es de cómo lo vives, tu zaragozana y todo ¿sabes? Que yo creo que hay mucho ahí. Y cómo atacas la película y cómo quieres dirigir a los actores, ¿desde dónde? Hay tanto ahí que no lo sé. O sea, quiero decir, hay una parte muy consciente y de preparación y otra muy inconsciente, absolutamente. Sí que la voluntad de retratar o de construir para el cine toda la potencia del mundo simbólico lorquiano. Entonces había una voluntad de intentar hacer eso con todo el mundo lorquiano, con todo ese universo de la luna, de la tierra, de los puñales, de la sangre, de los pendientes, de la novia, de los trajes, de ese mundo lorquiano y de ese mundo de Bodas de Sangre. Para mí, actuar en los autobuses es una forma de encontrarme con Lorca de una manera no predeterminada, porque, digamos, yo empecé a hacer los textos de Lorca por pura pasión y después empecé a conocer más profundamente lo que era la barraca, lo que era el pensar que el público podía estar en todas partes. Entonces, para mí, esa experiencia fue de un gran aprendizaje porque, de verdad, esa frase que Lorca dice que la poesía puede estar en todas partes, que te puede estar esperando en cualquier lugar. Eso es lo que sucede en los autobuses. Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada allá en mi casa de piedra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. Yo, en lo personal, la vida la encuentro bastante extraña, el mundo lo encuentro bastante contradictorio y me cuesta encontrar sentido. En muchas cosas me cuesta. Con Lorca a mí me pasa que yo encuentro sentido. Es como algo mágico, como decís, acá yo no cuestiono el sentido de eso. Va, sucede. Entonces quiere decir que ahí hay algo verdadero.
cuando yo hago el espectáculo es que hay algo que yo no conozco y que sucede. Y eso me emociona. Porque pasa, porque yo antes de hacer la función, es más, no sé a dónde voy a ir. Y esos textos a mí me abren una voz mía que no es la mía, abren una energía también que no es la cotidiana. Y yo, como que además, lo digo acá, es como esto de que la poesía tiene algo que ver con la invocación, ¿no? Hay alguien que fue Federico García Lorca, un ser humano que vivió, que sufrió, que amó, y a mí me dejó su palabra. Me dio como mucho camino, mucho sentido, me ayudó a nombrar. Y eso es lo que siento, como que aparecen otras voces. Es estar en otro lugar. Como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco mudo de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe. Qué bien se respira en Buenos Aires. Recorro sus calles, frecuento sus sitios de diversión y no dejo de hacer nuevos amigos. El arte no tiene interés nada más que en el momento en que se está realizando. Yo no me preocupo de nada, no quiero preocuparme de nada, quiero divertirme, gozar de la vida, vivir. Me imagino que Lorca se habría sentido muy bien, al menos en 3 ámbitos: en las librerías, en los teatros y en los cafés que sigue habiendo, si pudiera revisitar su querida Buenos Aires. Y Federico salió de un país que era de misa de una a un país en el que las librerías no cerraban por las noches. Y claro, dijo, esto es una maravilla. Conforme su fama avanza, Federico se va convirtiendo en un personaje más del jet set literario y oficia tertulias en el Café Tortoni, se codea con Nora Lange y Oliverio Girondo, que son los grandes socialités de la literatura porteña. Y en ese café se dice que tuvieron lugar varios encuentros entre Lorca y Borges. En aquella época, en los años 30, era un lugar donde se reunía la bohemia más destacada, precisamente de la época, donde se reunían pintores, escultores, escritores, músicos, periodistas, políticos. Está claro que Jorge Luis Borges detestaba a Federico García Lorca profundamente. Habló de él mal todo lo que pudo, dijo que era un andaluz profesional, que había ido a Nueva York y no había aprendido inglés, que no estaba mal. Lo más cruel quizá que dijo fue, no está mal esa muerte que tuvo García Lorca, porque esto a un poeta le viene muy bien y le inspiró un poema muy bonito a Machado. Hay que decir que Lorca, al que Borges llamó célebremente andaluz profesional, con esa especie de arte para el insulto que tenía Borges, porque Borges era, creo que, la persona más divertida de la historia insultando a sus pares, e insultó a casi todos. Ese insulto de andaluz profesional, creo que, aun siendo cruel, tiene todo el sentido del mundo, porque Borges siempre quiso ser un porteño profesional. Yo creo que Borges se sintió desbordado. A mí me parece que le abrumó la superficie, la simpatía, esa cosa excesiva que en algunos momentos seguro que tenía Federico. Y hay, además, otro elemento que es evidente, y es una especie de homofobia más o menos inconfesa que podía sentir Borges frente a Lorca. Borges lo dijo de un modo eufemístico y elegante, que era que le parecía una persona que sobreactuaba. Esa sobreactuación obviamente tiene un componente de amaneramiento, y ese amaneramiento tiene una identidad sexual, naturalmente. Pero sin duda, la relación que más lo marca y que comienza ahí, que durará todo el resto de su vida, es la que tiene con Pablo Neruda. Pablo Neruda en ese momento es cónsul de Chile, en Buenos Aires. Entre los dos se forja una gran amistad y una
y una gran complicidad. Lorca y Neruda fueron compañeros de aventuras, recorrieron muchos barrios juntos, fueron a infinidad de lugares. En el fondo, mucho de la carrera política que hace Neruda hasta ganar el premio Nobel y ser precandidato a presidente tiene que ver con que Federico García Lorca muere en una guerra entre facciones políticas y eso hace que la política para él se vuelva personal. El Tigre pertenece al Gran Buenos Aires, está como a 1 hora y pico de la capital y es un paraje de mucha belleza. Los argentinos jocosamente lo llamamos nuestra Venecia salvaje. Seguramente le habrá fascinado cuán cerca estaban esos dos mundos, ¿no? El urbanizado lleno de luces y de tumulto como era Buenos Aires y ese territorio todavía absolutamente salvaje como era el del Tigre. El Tigre es otra cosa, el Tigre es el fin del paisaje urbano, ¿no? Está en el delta y en los años 30, si todavía queda mucho territorio, por suerte, salvaje, me imagino que aquello tenía que estar absolutamente agreste. Yo no sé si se parece a la Vega de Granada, pero yo creo que pasa más que nada por el hecho de respirar ese aire de la naturaleza, esos paisajes que invitan a escribir un verso, a pensar en alguien amado, a sentirse en libertad. Tienes que aguantarte mucho, es como ir desde el fondo del mar al cielo, ¿no? Pero hay que aguantarte. Yo creo que es súper evidente que era un amante de la música porque todo lo que escribía era muy musical. Es muy fácil ponerle música a una letra de Lorca y es muy cantable, es un gran inspirador. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Y ay, ay, y ay, ay, toma este vals y este vals y este vals de cintura quebrada. No, y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar, que moja en el mar. Ay, 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 este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y en Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro, las tintas del vals. Quiero, amor mío, y amor mío, y amor mío, dejar violín y sepulcro, las tintas del vals. Ay, 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 toma este vals.
su cola en el mar y ahí en plena ebullición en todas las manifestaciones del tango, el tango danza, el tango como forma instrumental y sobre todo el tango cantado, que ya Gardel era una figura de primer orden. Did you sleep well, baby? Oh, very well. All right. ¿Durmieron bien, muchachas? Carudo. Look, New York. New York. Su lugar de referencia, porque si uno tiene que ir al lugar donde se formó Gardel, es en la zona del Abasto de Buenos Aires, donde estaba el mercado del Abasto, y es una zona que era una zona de mucha inmigración. Gardel empezó cantando no tangos, y en un momento empezó a cantar tangos. Fue en 1917, con aquel tango Mi Noche Triste, que se supone que es el primer tango cantado, es decir, es la primera canción tango que tiene estructura de tango. Bueno, Gardel no solo es el primer cantante de tangos de la historia, porque Gardel en sus comienzos empezó cantando música folclórica y cuando se hace el primer tango canción, él es quien lo graba. Entonces, a partir de ahí, todo lo que fue el tango cantado pasó por él y él fue la figura que tal vez lo ha llevado más alto internacionalmente, ha sido reconocido en todo el mundo por eso. Lorca y Gardel se conocieron efectivamente el 6 de noviembre de 1933 en el hall del Teatro Smart. Y bueno, se dan un gran abrazo porque Gardel lo reconoce inmediatamente a Lorca porque había salido tan retratado en los periódicos, Nito y otros, Lorca también, unas tonadas, y hacen amistad y hacen proyectos también, ¿no? Proyectos de encontrarse en Nueva York, proyectos de hacer algo, alguna musicalización con melodía de tango para alguno de los poemas del romancero gitano. En fin, hacen una serie de proyectos que lamentablemente no se pueden realizar. Gardel muere en 1935 en Medellín en un trágico accidente de aviación y Federico en el 36 es asesinado, así que ya no vuelven a encontrarse. Para mí el tango es mi vida ahora. Yo lo empecé como un hobby y me fui metiendo, entró por el baile, siguió por el amor, porque así conocí a mi esposo y sí, terminamos finalmente trabajando juntos y haciendo del tango nuestra vida. Seguro que Lorca encontró una similitud en esa intención, en los textos que escribió. Su poesía son como letras de tango. Las coplas en las obras de teatro son como letras de tango. O sea, a eso le podés poner música y te sale un tangazo. Desde hace unos años estamos trayendo grupos de gente a nuestra casa. Damos clases de tango aquí, viven aquí y los sacamos a las milongas también. Todo pasa por el abrazo. Cuando tenés un buen tango, un buen piso y un buen abrazo, ya está. Es como que no necesitas mucho más. Lo primero que tienen que hacer es sentir que el hombre tiene que saber llevar a la mujer. El hombre tiene que poder indicarle qué es lo que quiere hacer.
porque es al final el que la va a sacar a bailar en la pista, la va a llevar al baile. A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y vos eras mi amada, que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía, la de una veintena de abriles felices, cuando todavía tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Luego piensas que este hombre, todo lo que podría haber hecho, y tocaba, y era la música, la pintura, es que era un artista en todo. O sea, al final se le conoce mucho más por su poesía, pero es que no tenía clasificación. Sí, es un hombre que conectó la cultura total y la cultura universal. La música, la pintura, las artes plásticas, la poesía, el teatro, el cine, porque apenas tenía vida en su momento, pero estoy convencida que él hubiera hecho cine y de hecho tocó claramente, cosas del cine y estuvo ahí. Y en el fondo es por esa visión, yo creo, bueno, es por muchas razones, que es difícil hablarlas todas o acercarse a todas, pero en parte por el espíritu que tuvo su formación. Él tuvo una formación absolutamente privilegiada en la Institución Libre de Enseñanza, junto con el resto de la generación del 27. Fueron unos absolutos privilegiados. Eran privilegiados, venían de buena familia, venían de la alta cultura y de quién en aquella época podía permitirse una formación en humanidades y en las artes como la que tuvo esta gente, pero además se les transmitió un espíritu cultural que no se ha vuelto a repetir, al menos en España, de una libertad, de un libre pensamiento, de una libertad creativa, de una solidaridad y un amor por lo humano. Y de una empatía con el pueblo. Y una empatía con todo el mundo, exacto. Y eso les permitía tocar desde lo más sofisticado, de manera que lo construían absolutamente ensamblado con la cultura popular. Y lo más terrenal, y con lo el más que no tenía terrenal, nada. lo directo. Porque es de lo que habla continuamente. Lo que entiende todo el mundo en cualquier lugar. Lo verdaderamente popular de la gente. Sí, porque luego él hacía coplas. Hacía coplas. Hacía canción lírica española. Hacía poemas de gitanos, hacía poemas de negros en Nueva York, Sí, de jazz, del tango cuando fue a Argentina, las obras de títeres incluso para niños y no tan niños, o sea, ese punto de la risa y de representar también la realidad a través de las marionetas. Lo tocó todo. En Buenos Aires, la huella de García Lorca fue muy importante. Primero, en el universo de los títeres, hizo una apertura en la cabeza de los titiriteros, incorporó un lenguaje nuevo, un sistema expresivo que hasta el momento no se conocía en Buenos Aires. En mi caso particular, acercarme a Lorca fue un descubrimiento personal y también fue el hallazgo del gran amor de mi vida, que es Gustavo, y que estoy totalmente agradecida. Cuando García Lorca es invitado para hacer Bodas de Sangre, también se le propone hacer otro espectáculo y él decide hacer por primera vez en el mundo el retablillo de Don Cristóbal, que era un espectáculo que él traía, entonces convoca a los artistas plásticos y titiriteros locales para dirigirlos y hacer la puesta y la escenografía de este espectáculo que se estrena por primera vez en el hall del Teatro Municipal General San Martín. Volando voy, volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Señora. Caballero de pluma y tintero. No tengo sombrero. Ay, sabrá usted, me quiero casar. ¡Ay! ¡Yo tengo una hija! Bueno, el retablillo de Don Cristóbal es una obra clásica y muy actual. Cuenta primero como un hombre mata a los enfermos, le saca el dinero,
habla con una madre de una niña y la compra, así que la madre vende a Rosita a este señor asesino, y es algo que sucede también hoy día. ¿Qué dinero me da? Pero no. Presente. ¡Dinero! ¡Dinero! Ay, está bien. Le voy a dar dinero. Sí. Acá tengo una bolsa de oro de las que cagó el moro. ¡Ay, sí! ¡Poquito! ¿Qué? ¡Poquito! ¿Qué? ¡Poquito! ¿Poquito? Sí. ¡Pero es una bolsa entera de oro! Más, dinerito. El títere es un vehículo, ¿no? El manipulador está atrás y el títere llega hacia el público con otra contundencia. Si el títere golpea, el títere puede morir, el títere puede decir las barbaridades más terribles que queda impune porque es un muñeco. En cambio, el actor no puede morir, no puede decir barbaridades porque es juzgado. Entonces ahora, muéstreme su retrato. No, Rosita está en su cuarto y está solita. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¿Cómo me pongo? ¡Ay, con el zorongo! ¡Ay, cómo me pongo! ¡Ay, con el zorongo! Vamos, tráigame su retrato. ¿Pero antes? ¿Antes qué? Ay, sí, faltaba. ¡Firmaremos el contrato! ¿Qué pensaba? García Lorca, primero como figura, fue un referente de la poesía clásica, fue un referente de la sensibilidad para el trabajo del artista, digamos, tiene unos textos que te hacen meter en un mundo profundo de emociones, que no todos los autores tienen. Finales de enero de 1934. Queridísimos padres, ya terminaron mis asuntos en Buenos Aires, pero ahora debo marchar unos días a Montevideo, ciudad rodeada de playas donde me reclama Lola Membrives. Allí, tranquilo, procuraré terminar. Yerma. Lorca llega a Montevideo el 30 de enero de 1934 y viene desde Buenos Aires, donde él estaba ya desde octubre. Viene por 18 días, se va a quedar hasta el 14 de febrero. La cuestión es que en Buenos Aires era imposible escribir, estaba todo el día de farra, todo el día con gente, todo el día fascinado con su vida social. No tenía concentración. Lola Membrives piensa que si se lo lleva a Montevideo, que es una ciudad cercana, pero mucho más tranquila que Buenos Aires, a un hotel cerca del mar, ahí tendrá la tranquilidad que necesita para terminar Yerma. Pero bueno, la realidad es que allí tuvo tanto éxito como aquí y bueno, en definitiva no hubo tiempo y no terminó de escribir la obra. Se hospedó en el Hotel Carrasco, que afortunadamente no hace tanto ha sido reconstruido y es un hotel muy, muy bonito. Si Lola Membrives pensaba que Federico iba a estar tranquilo en Montevideo, se equivocaba. Nada más llegar, Federico volvió a llenarse de ocasiones sociales, volvió a llenarse de invitaciones, de amigos, de gente que quería estar con él, que quería proponerle charlas, que quería que charle, que les hable. Y tampoco ahí acabó Yerma. Lo cierto es que le sale mal el plan a Lola Membrives porque Enrique Amorín, personaje muy importante, que se hace muy amigo de Lorca en Buenos Aires, individuo muy acaudalado, con mucho dinero, que le cayó muy bien a Federico, se viene también, sabiendo que Federico venía para el Hotel Carrasco, viene con su mujer Esther de Aedo y alquila una habitación en el Hotel Carrasco. Entonces, al final de cuentas, se va a pasar con Enrique Amorín y con Esther de Aedo y con otros amigos uruguayos y la verdad que a Lola Membrives no le va a dar bolilla. Enrique Amorín manda a construir e inaugura el primer monumento que se hace a Federico García Lorca. El primer monumento en el mundo a Federico García Lorca es en el pueblo de Enrique Amorín, en Salto, en Uruguay, a orillas del Río de la Plata. Es inaugurado con cientos de personas llevadas en camiones y con ritos casi de funeral de Estado y con Margarita Xirgu recitando momentos de bodas de sangre y todo tiene una gran fuerza funeraria. Descarto, y casi todos los investigadores más o menos que hemos tratado con seriedad el tema, descartamos que los restos de Lorca estén en Salto. Eso fue una invención, digamos, de un novelista, ¿no? Que es Santiago Roncagliolo, que, bueno, que mezcló realidad y fantasía
y para su novela, en la relación de Enrique Amorín y Lorca, dice que Amorín trajo los restos de Lorca y que están en Salto. Lorca nunca baja de cartel, o no baja de cartel, porque parece que Lorca estuvo acá, siempre ha habido en todas las temporadas algunas obras de Federico García Lorca. Y el Teatro Solís justamente es como ese templo, digamos, ¿no? donde vive el espíritu lorquiano. El Teatro Solís se convirtió en algo más que en un teatro, se convirtió en un sitio de memoria, pero porque estaba Margarita Xirgu. El papel de Margarita Xirgu para dejar viva la memoria de Lorca en Uruguay es básica, porque ella estuvo al frente de la Escuela de Teatro del Uruguay, de Arte Dramático, y siempre, permanentemente, se representaron obras de García Lorca. Es interesante hacer un poco de ficción histórica y pensar dónde hubiera vivido Lorca si hubiera sobrevivido a la Guerra Civil. ¿Quién dice que no hubiera vivido en Uruguay, ¿no? Un lugar tranquilo, donde Margarita Xirgu había elegido para vivir, donde Alberti tenía su casa de veraneo. Era de la muerte de Ignacio. Lorca lo mataron con 38 años. Lorca había estado cerca del pueblo. Lorca quería al negro, al azul, al amarillo, quería a todo el mundo. Entonces, la muerte de Lorca fue la muerte de un universo del mundo. Mucha gente se sintieron asesinadas con Lorca, al menos espiritualmente, mentalmente. La putada de la muerte de Federico es que es la ingratitud absoluta de nuestra España sanguinaria. Te vamos a pagar todo lo que has hecho con un par de balas en la cabeza, maricón. Y nos lo mataron, y se lo llevaron. Y la putada que nos hicieron fue muy gorda. La muerte de Lorca en una cuneta. En una cuneta. O sea, un Ese hombre al que alma, dejaron en una como cuneta. un colibrí, que era como imagínate ese viaje de ese hombre sin entender nada, y a la familia que no se preocupe, no os preocupéis, que me llevan a una cuneta y ni se sabe ni qué es de él, ni dónde está, ni nada, y quizá la persona más importante culturalmente que ha tenido el país. Y que fue él el símbolo de esa generación de librepensadores, de todo lo que podíamos haber sido. Él era como la luz, el faro, yo creo, que representa todo lo que España podía haber sido, hacia dónde podíamos haber ido, hacia cómo nos podíamos haber educado, las generaciones que podían haber venido de aquellos librepensadores de la institución libre de enseñanza, de aquellos poetas, de aquellos pintores, de aquellos abogados, había científicos, lo que aquello pudo ser. Lorca, yo creo que es quien ha sido la metáfora, el símbolo, el ejemplo, el que lo dio a conocer al mundo y a la vez nuestra desgracia. O sea, el sino trágico español del siglo XX español. Creo que lo resume la muerte de Lorca. No sé qué más puede hacer un país que es matar a un poeta y dejarlo en una cuneta. Efectivamente, yo cuando me enamoré perdidamente de él y de todo lo que viví de él, yo recuerdo llorar. Cuando después de todo decir, no puede ser, la gran injusticia. Exacto, yo también... Para todos. Para todos. Es una desgracia inmensa, es una de las grandes unas pérdidas injusticias de la historia. Universales también, la pérdida de todos, ¿no? Para todos. Tan joven, todo lo que hizo. ¿Con cuántos años murió? Murió con 38 años, murió con la edad que yo tengo ahora. Y a veces lo pienso, ahora cuando cumplí esa edad, una de las cosas que pensé cuando cumplí años es, tengo la edad de Lorca cuando murió. Y todo lo que él consiguió hacer y lo que hubiera podido hacer. Entonces realmente la verdad es que sigue siendo la muerte del poeta algo que sigo pensando que se habla poco. O que sigue siendo... Bueno, porque es que abre demasiadas heridas y demasiadas cosas que es imposible que se solucionen. Y menos en la situación en la que vivimos aún. Sí, sigue doliendo. Aún. Sigue doliendo para todos. No interesa, porque es que es el detonante de todo un gran problema. Es la gran herida de Lorca. Sí, y la gran herida, la grieta de este país. Sí. Asesinaron a miles de personas en esa guerra. Y él fue una más. Pero a él
lo conoces, lo quieres, lo admiras, es como si hubieran matado a un amigo tuyo. Federico García Lorca, incluso hoy en día en Argentina, le consideran patrimonio nacional argentino. Él representó una manera más divertida y más alegre de ser escritor, algo que no se había visto antes. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y después? ¿Qué habría escrito después? No lo sabemos, pero en cualquier caso, a mí la obra de Federico me parece una obra terminada. Me parece que es un corpus completo. Para mí, la figura de Federico García Lorca es como un renacer permanentemente, ¿no? A la fantasía, a la música, a los colores, a la vida. La huella que dejó Federico García en Buenos Aires es enorme. Tanto es así que hasta el día de hoy creo que como en ningún lugar del mundo, y no quiero exagerar, pero me parece que es así, es el autor más recordado, más homenajeado, y sus obras son las más representadas desde hace décadas. En el Río de la Plata, Lorca vuelve más hombre y más poeta que nunca, como decía en Nueva York, y también más escritor, más dramaturgo, más leyenda que nunca. Argentina y Uruguay me depararon un triunfo en toda regla. Fue mi vida en América y mi influencia, sobre todo, un continente de habla española. Dios quiera que nos volvamos a ver. Y desde luego yo, Federico García Lorca, siempre que escriba, pensaré en este país que tanto aliento me ha dado como escritor. Salud, amigos. He conquistado un pueblo inmenso para mi teatro. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos.